Vale, pues muy bien. Vamos a dar inicio a lo que será la presentación de hoy. Eh, Hoy voy a presentar yo con Iñaki. Eh, yo voy a estar presentando lo que es el primer capítulo, que Bozal le ponía de nombre Cuestiones de Teoría, y Iñaki ya el segundo, sobre ya la sociedad capitalista. Así que, bueno, sin más ya aspaviento, empezamos. Eh, yo lo que he hecho ha sido ir haciendo una selección de citas que creía que eran importantes para traer a la sesión de hoy, pero es una selección bastante caprichosa. Así que si luego alguien quiere sumar otras o, o no está de acuerdo con algo que voy comentando, luego lo tratamos. Eh, Así que, bueno, vamos allí. Para empezar, Engels o sea, empieza el capítulo con una cita de Engels que nos habla sobre la necesidad de una concepción materialista de la historia, ¿no? Eh, es justamente la perspectiva materialista la que vamos a estudiar y desde donde nos queremos posicionar. Eh, Como una cuestión importante, respecto al materialismo dialéctico, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que creo que son importantes. La primera es que las cosas existen más allá de nuestra conciencia y independientemente de nuestras sensaciones. Es decir, más allá de que percibamos o no las cosas están ahí. Eh, y en el segundo lugar, algo que me parece muy importante que tenemos que considerar eh, es que da igual qué campo vayamos a estudiar, ya sea el del arte, o jurídico, el que sea, no debemos nunca considerar el conocimiento como algo absoluto. Pero esto no tiene que caer en el error de no poder llegar a conocer nada, ¿no? O sea, tenemos que llegar a una manera de estudiar en el que entendamos el conocimiento incompleto, pero que poco a poco se va tornando pues, en algo más completo y más exacto. Eh, Esto digo que creo que es importante porque a veces desde teorías del arte se nos suele decir que no podemos llegar a entender el arte, ¿no? Que el arte es algo que no se puede estudiar. Entonces, bueno, respecto a esto, voy a ir leyendo las citas que creo que son, eh, que tienen ahí jugo de la cuestión. Bueno, en este caso, Engels nos dice, hay que estudiar de nuevo toda la historia, hay que someter a una investigación detallada las condiciones de existencia de las diversas formaciones sociales antes de intentar deducir de ellas los modos de concepción políticos, jurídicos, estéticos, filosóficos, religiosos que les correspondan. Esto está muy claro, ¿no? Sin una perspectiva materialista no vamos a poder diferenciar más allá de causas y efectos en distintos ámbitos, pero perdidos, ¿no? Va a ser una abstracción de lo que es el mundo real. Y por lo tanto no vamos a poder reconocer nada absoluto, todo va a ser relativo. Eh, esto, por ejemplo, lo relaciono con lo que decía, ¿no? Si seguimos esta manera de entender el arte, solo vamos a entender la producción artística como un hecho al azar eh, y no con la responsabilidad que implica. Eh, Engels, en esta carta que le escribe a Schmeid, no sé muy bien cómo se dice, eh, le dice lo siguiente. Usted que ha hecho ya realmente algo, debe haber notado seguramente qué pequeño es el número de jóvenes literatos adheridos al partido que se permiten el esfuerzo de estudiar la economía, la historia de la economía y la historia del comercio, de la industria, de la agricultura, de las formaciones sociales. Y remata. Si estos señores supieran a qué punto Marx consideraba que sus mejores producciones no eran aún bastante buenas para los obreros, y cómo veía un crimen ofrecer a los obreros algo que estuviese por debajo de lo perfecto. Justamente esto que Engels llama, ¿no? Algo por debajo de lo perfecto. Ahí está
esto que decíamos, ¿no? Del materialismo. Ahí está esta complejidad de la perspectiva materialista. Cuando, en el momento en el que empezamos a considerar y a ordenar, ¿no? El material histórico, ya sea de una época pasada o del presente, eh, pues dejaremos, o sea, vamos a dejar reflexiones en torno a la conciencia y vamos a poder tener como recompensa el saber real. Eh, o sea, es la tarea difícil, pero bueno, esa es la buena recompensa. Si seguimos esta premisa, eh, podemos llegar a podemos llegar a la conclusión de que el arte entonces sí se puede estudiar, ¿no? Sí se puede objetivar. Leo la cita esta esta es de la ideología alemana. Dice, y este modo de considerar las cosas parte de las condiciones reales y no las pierde de vista ni por un momento. Sus condiciones son los hombres, pero no vistos y plasmados a través de la fantasía, sino en su proceso de desarrollo real y empíricamente registrable bajo la acción de determinadas condiciones. La historia deja de ser una colección de hechos muertos, como lo es para empiristas todavía abstractos, o una acción imaginaria de sujetos imaginarios, como para los idealistas. Remata refiriéndose a estas perspectivas idealistas, ¿no? Esas abstracciones de por sí, separadas de la historia real, carecen de todo valor. Bueno. Sin embargo, si nos ponemos a pensar cómo se ha comprendido el arte a lo largo de la historia, eh, podemos, podemos decir que en muchas oportunidades se ha dejado que el arte comparta explicaciones, ¿no? A su producción o a sus orígenes con soluciones religiosas, ¿no? Eh, en la misma carta, Engels comenta lo siguiente. Por lo que refiere a las esferas ideológicas que flotan aún más alto en el aire, la religión, la filosofía, aquí podríamos decir que la historia del arte pues igual también ha flotado, ¿no? En esto. Estas tienen un fondo prehistórico de lo que hoy llamaríamos necedades, con lo que la historia se encuentra y las acepta. Estas diversas ideas falsas acerca de la naturaleza, el carácter del hombre mismo, los espíritus, las fuerzas mágicas, etc., se basan siempre en factores económicos de aspecto negativo. El incipiente desarrollo económico del periodo prehistórico tiene por complemento y también por condición e incluso por causa las falsas ideas acerca de la naturaleza. Bueno, después, un poco más adelante, no estoy siguiendo el orden tal cual de cómo nos viene dando las citas Bozal, sino, bueno, he trazado como me venía a mí conveniente. Más adelante, eh, Engels en esta carta a Stackenburg critica el economismo, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces se ha acusado al materialismo y al marxismo de reducir sus conclusiones a las relaciones económicas de la sociedad. Y Engels nos aclara muy sencillamente esta cuestión, ¿no? Dice, según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más de esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante el único determinante, convertirá aquellas tesis en una frase vacua y abstracta y absurda. Aquí, como detalle, en nuestro libro hay una errata, porque dice que es una fase, pero no es fase, es frase, en una frase absurda. Sigue y comenta lo siguiente, dice, somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos en primer lugar con arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas son las económicas las que inciden en última instancia, pero también desempeñan su papel, aunque no son decisivas, las condiciones políticas y hasta la tradición que merodean como un duende en las cabezas de los hombres, dice. Para terminar, dice, cuanto más alejado está de lo económico el campo concreto que estudiamos y más se acerca a lo ideológico puramente abstracto, estas abstracciones que podemos decir idealistas de antes, ¿no? Más casualidades advertiremos en su desarrollo y más zigzagueos presentará su curvo. Muy bien, entonces, llegado a este punto, o sea, podemos decir que entonces la historia es un reflejo de la deriva de los conflictos entre muchas voluntades individuales, ¿no? Y cada una de estas voluntades
se va a ver afectada por una multitud de condiciones especiales de la vida. Aquí serían innumerables, o sea, son muchas, ¿no? Las fuerzas que se van entrecruzando una con la otra para dar como resultado esto que decía Engels, ¿no? Del acontecimiento histórico. O sea, lo que sería como resultante de la historia, ¿no? Entonces, eh, hay una pregunta que le hace Stackenburg a Engels, que sería en qué medida las relaciones económicas pueden actuar como causas, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa el individuo en la concepción de la historia de Marx y Engels? Entonces, Engels responde esto. Leo. El desarrollo político, jurídico, literario, artístico, etcétera, descansa en el desarrollo económico. Pero todos ellos repercuten también los unos sobre los otros y sobre la base económica. No es que la situación económica sea la causa, lo único, dice Engels, activo, y todo lo demás efectos puramente pasivos. Hay un juego de acciones y relaciones sobre la base de la necesidad económica que se impone siempre en última instancia. Para concluir, dice, por relaciones económicas en las que nosotros vemos la base determinante de la historia de la sociedad, entendemos el modo como los hombres de una determinada sociedad producen el sustento para su vida y cambian entre sí los productos, en la medida en la que se rige la división del trabajo. Simplemente las relaciones económicas van a determinar las clases sociales y, por consiguiente, las relaciones de dominación. Estas relaciones de dominación las vamos a poder ver pues, en todos los campos, ¿no? En el Estado, en la política, en nuestro caso, en el arte. Bueno, pasamos a lo que sería el lenguaje, cuando se mete a definir Marx y Engels de qué se trata el lenguaje, ¿no? Entonces dicen lo siguiente sobre lo específico. El lenguaje es tan viejo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real que existe también para los otros hombres y que por tanto comienza a existir también para sí mismo. Y el lenguaje nace como la conciencia de la necesidad de los apremios del intercambio con los demás hombres. Esto es importante, o sea, el intercambio con las demás personas, ¿no? La conciencia de la necesidad de entablar relaciones con los individuos circundantes es el comienzo de la conciencia de que el hombre vive en general dentro de una sociedad. Esto es algo muy importante, ¿no? Además está decir que esta noción fundamentalmente social, ¿no? De la conciencia y su vinculación con el lenguaje que van incluyendo Marx y Engels ha sido corroborada científicamente por estudios posteriores. Bueno, entonces, siguiendo esto, ¿no? Nosotros, o sea, las personas somos quienes vamos produciendo nuestras representaciones, ¿no? Aquí entra el arte, las ideas, bueno, pero todo esto siempre va determinado por el desarrollo de las fuerzas productivas y por el intercambio, ¿no? Que corresponde en cada sociedad. Es importante destacar que el arte tiene una condición de producción social no individual. Esto es lo que nos interesa, ¿eh? ¿Por qué? Porque no vamos a querer caer en cuestiones que cae muy a menudo, ¿no? El arte, o que ha caído desde la experiencia cotidiana o el deseo personal, ¿no? No vamos a caer en estos engaños. Nos dirán en la ideología alemana lo siguiente: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social es el que determina su conciencia. Muy bien. Esto queda claro. Entonces, cuando analicemos la historia del arte, que es lo que nos corresponde en nuestro caso, con todo lo que esto implica, ¿no? Y reconozcamos las diversas posiciones que son ajenas a la concepción social del arte, es decir, podemos ver, ¿no? Como a lo largo de la historia se han reflejado pues en figuras propias del artista genio, por ejemplo, la individualidad, ¿no? Es necesario poner en contexto de dónde surgen estas ideas, ¿no? Nos dice Marx en el prólogo, ¿no? De la contribución a la economía política. Dice lo siguiente: del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revoluciones, estaba hablando de Francia en este caso, sino que por el contrario hay que explicarse, esta conciencia por las contradicciones
por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Vale. Vale, continúo. Vale, sí, no me acuerdo. Entonces, tiene que, o sea, siguiendo esta idea, diremos que tiene que haber algo antes, se tiene que dar algo para, o sea, tiene que haber un contexto histórico para que el arte pueda acontecer, ¿no? El arte no surge como un champiñón, sino que es el curso de la historia en general y cada época en lo particular, podemos decir, lo que hace surgir estas diferentes ideas. Eh, vale, entonces, la clase social dominante de cada época, clase que ejerce el poder material, domina además el poder espiritual y cultural, no solo es el poder material, ¿no? Sometiendo a aquellas clases que no tienen los medios necesarios para producir. En esta dominación se dará en toda su extensión a través de, pues, no solo, o sea, como hemos dicho, no solo en el campo material, sino a través de sus pensadores, ¿no? Como sujetos políticos que van produciendo estas ideas, ¿no? Ideas que se van, o sea, que irán regulando todo lo que es la producción y distribución de ideas, en nuestro caso, del arte, ¿no? Entonces, al mismo tiempo serán estas ideas las que sean las dominantes de la época. Nos dice Marx respecto a esto. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase dominante son también, de una clase dominante, son también las que confieren el papel dominante a sus ideas. Aquí traía una cita de Nikos Nicolau, que en su libro de Historia del Arte y Lucha de Clases trata justamente esto y con una frase lo deja muy claro. Dice lo siguiente: toda ideología en imágenes hace alusión a la realidad, a una realidad que es la combinación de la conciencia que tiene una clase de sí misma con una visión sobre el mundo, ¿no? Continúa y dice: históricamente ciertas clases no han tenido su ideología en imágenes a causa de no haber tenido producción de imágenes en absoluto. La ideología en imágenes o las ideologías en imágenes de las clases dominantes impregnan muy fuertemente, hasta desfigurarlas del todo, las ideologías en imágenes que provienen de las clases dominadas. Esto lo decía en 1979, ¿no? En este libro que he dicho, Historia del Arte y Lucha de Clases. Bueno, para terminar, Marx nos dice lo siguiente respecto a esto. Toda apariencia, según la cual la dominación de una determinada clase no es más que la dominación de ciertas ideas, se esfuma naturalmente de por sí tan pronto como la dominación de clases en general deja de ser la forma de organización de la sociedad. Tan pronto como, por consiguiente, ya no es necesario presentar un interés particular como general o hacer ver qué es lo general o lo dominante. Aquí, o sea, lo que nos está diciendo Marx es que este enmascaramiento, ¿no?, que se da de las ideas en la sociedad no va a ser necesario después de pasar pues a una sociedad sin clases, ¿no? Está hablando de una posible sociedad comunista. Bueno, así lo entiendo yo. Igual después me podéis corregir. Vale. Vamos a pasar directamente al apartado cuando en la ideología alemana hablan de la división del trabajo. Esto nos interesa. Marx va a decir lo siguiente sobre la división del trabajo. La división del trabajo solo se convierte en verdadera división a partir del momento en que se separa el trabajo físico y el intelectual. Marx nos dice que este momento histórico es cuando surgen los primeros sacerdotes. Bueno, y continúa. Dice: desde este instante se halla la conciencia en condiciones de emancipación del mundo y entregarse a la creación de la teoría pura, de la teología pura, de la filosofía y la moral pura. Yo me podréis corregir, pero reconozco aquí cuando Marx se refiere a esta teoría pura, a la estética pura, ¿no? Yo aquí reconozco la estética pura, ¿no?, que igual puede salir de Kant. Esto me podéis corregir. Pero bueno, por consiguiente, ¿no?, de estas ideas de la teoría pura, nos cabe, o sea, es interesante preguntarnos lo siguiente: ¿quiénes disfrutan del arte, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso a esta teoría, a este conocimiento? Entonces, tendremos como
como resultado que la división del trabajo provoca que en el reparto de tareas de la sociedad se puedan desarrollar esas contradicciones, estas contradicciones que decíamos de que unas personas tengan que vender su fuerza de trabajo y otras que vivan del trabajo intelectual, ¿no? Esta contradicción es esta misma, ¿no? La que decíamos, que una mayoría viva de la venta de su fuerza de trabajo y otros de teorizar. Lo que está en el fondo, en estas desigualdades en la división de trabajo bueno, que esto está presente en las desigualdades en la división de trabajo, ¿no? Y por tanto en las desigualdades de clase. Nos dice lo siguiente Marx, dice, con la división del trabajo se da la posibilidad, más aún, la realidad de que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, la producción y el consumo, se asignen a diferentes individuos, y la posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente en que vuelva a abandonar la división del trabajo. Termina. Como campo circunscrito de la división del trabajo, la filosofía de cada época tiene como premisa un determinado material de ideas que le legan sus predecesores y del que arranca. Podríamos decir que la única manera de superar esta contradicción, como dice Marx, ¿no?, es abandonar la división del trabajo y por consiguiente la organización social a través de las clases sociales. Bueno, vamos a pasar a esto que es una cuestión un poco, a mí esto me ha dado un poco más problemas porque la noción de ideología en el marxismo es un poco, bueno, es un poco más dificultosa, ¿no? Pero bueno, entonces, hemos dicho antes que la base material es necesaria para que se desarrollen las ideas, ¿no? Y reconocemos que hay una relación desigual entre la producción material y la cultura. Las obras, ¿no?, o estas producciones intelectuales, puede ser del arte o de otros campos, hemos dicho, rebasan este contexto material y se encuentran en determinados límites. Con el ejemplo del arte griego, que es muy interesante este ejemplo que nos pone Marx, él nos dice que ellos fueron capaces de producir grandes obras, no a pesar, sino a causa del escaso desarrollo de su sociedad. Gracias a que no existía esa división del trabajo, ¿no?, que reconocía antes. Nos dice lo siguiente Marx. Para el arte se sabe que ciertas épocas de florecimiento artístico no están en modo alguno en relación con el desarrollo general de la sociedad, ni, por consiguiente, con el de su base material, que, por decirlo así, es el esqueleto de su organización. Marx nos va a decir que respecto al contexto, sí, que las condiciones en las que nacen estas producciones ideológicas o culturales, ¿no?, en nuestro caso, serán condiciones únicas que no se van a poder repetir, ¿no?, en la historia. Leo esta cita de Marx. Dice, tomaremos, por ejemplo, la relación del arte griego primero y luego la de Shakespeare, ¿no?, en nuestro tiempo, dice Marx. Se sabe que la mitología griega no fue solo arsenal del arte griego, sino la tierra misma la que lo nutrió. La forma de ver la naturaleza y las relaciones sociales que inspira la imaginación griega y constituye por ello el fundamento del arte griego es compatible con las máquinas de hilar automáticas, las vías férreas, las locomotoras y el telégrafo eléctrico. Toda mitología, dice Marx, esclaviza, domina las fuerzas de la naturaleza en el dominio de la imaginación y por la imaginación y les da forma. El arte griego supone la mitología griega, es decir, la elaboración artística, pero inconscientemente de la naturaleza y de las propias formas sociales por la imaginación popular. Esos son sus materiales, lo cual no quiere decir que cualquier mitología, es decir, cualquier elaboración artística inconsciente de la naturaleza, esta palabra sobreentiende aquí también lo que es objetivo y por tanto también de la sociedad, ¿no? En todo caso, es necesariamente una mitología. Yo aquí entiendo lo siguiente, que los ideólogos y los filósofos se tienen que ocupar de, no sé cómo decirlo, del modo exclusivo del pensamiento, ¿no? Y, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, diré que estos filósofos darse cuenta ni el pensamiento, ni el lenguaje, ni todo esto que hemos ido viendo, ¿no?, forman parte por sí mismos de una realidad, abstracta, sino que son expresiones de la vida real, ¿no?, de estas relaciones.
Bueno, para terminar, traía esta cita que me parece que hace un resumen pues, bastante claro de todo de lo que he ido comentando, ¿no? Dice así: las relaciones de producción de los individuos que hasta ahora han venido dominando no tienen más remedio que manifestarse también en el plano de las relaciones políticas y jurídicas. Y dentro del régimen de la división del trabajo, estas relaciones cobran necesariamente existencia sustantiva frente a los individuos, ¿no? Y lo que hablábamos antes. Todas las relaciones se pueden expresar en el lenguaje de los conceptos. Y el que estos conceptos y generalidades se hagan valer, uy, ahí se me ha colado un 9, como potencias misteriosas, es una consecuencia necesaria de la sustantivación de las relaciones reales y efectivas de las que son expresión. Así que ahí acababa mi trozo. Ya me diréis luego bueno, luego saldrán las dudas. Voy a compartir ahora la presentación de Iñaki y os dejo con su, con su, bueno, os dejo con Iñaki. Un momento, compartir archivos. Vale. Ahí está. Sí, me confirmas, Iñaki, que puedes mover tú la presentación y todo. O sea, te dejo y tienes el micrófono y todo. Sí, lo puedo usar como quiera. Gracias, Vale, Julen. perfecto. Pues os dejo con Iñaki. Bueno, yo comentaré el segundo capítulo de la selección de textos de Bozal, que lo titula como La condición del arte en la sociedad capitalista. Su objetivo en este capítulo es reunir fragmentos de Marx acerca del trabajo artístico, pero antes de pasar a esa especificidad del trabajo, habla de una forma abstracta del trabajo, así que arrancaremos por ahí. Perdona, Iñaki. Sí. Perdona que te interrumpa. Si hay un pitido intermitente mientras hablas, no sé si podrías corregirlo si sabes de dónde vendrá. Un pitido como fino. ¿Es muy molesto? Yo no lo escucho. Se oye perfecto, David. Has de ser tú. Vale, pues para adelante. Yo a Julen no se lo oía, pero Sí, solo no, soy yo. yo también lo escucho, sí. Es un sonido un poco, sí, que acompaña la voz y Se escucha el pitido, yo también lo oigo, pero también se te entiende ¿Ahora? perfectamente. Sí, ahora Ahora mejor, se pero escucha. si no consigues corregirlo, o sea, se te entiende bien, simplemente eso, que está el ti, 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 ti constante. ¿Ahora se escucha mejor? suena como que se está acoplando con algo. No sé si tal vez tienes algún móvil cerca, podría ser algo así, como algún otro. Sí, Puede era que eso. sea. Tenía el móvil para cronometrar. Bueno, ya lo alejé. ¿Ahora se escucha bien? Bueno. Yo voy a Ahora sí lo comentar. escucho yo, antes no lo escuchaba. Bueno, ahora voy a pasar a comentar el segundo capítulo de Bozal, que es el de la condición del arte en la sociedad capitalista. Ahí Bozal selecciona fragmentos de Marx que hablan acerca de trabajo en general en el seno del capitalismo, como en su especificidad del trabajo artístico, que es igual el que más puede interesar a este seminario. Antes de pasar a comentar el siguiente capítulo, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Como habréis visto, muchos de los fragmentos citados corresponden a los Grundrisse, ¿no? No es mi intención hacer un esposo de la obra de Marx, pero ya que muchos de vosotros estáis como arrancando a formaros en el marxismo, no está de más ir familiarizándose de a poco de cómo está estructurada la obra de Marx. Simplemente los Grundrisse fueron redactados entre 1857 y 58, son borradores preparatorios de Capital y fueron publicados de forma póstuma en la década del 30 del pasado siglo, después de un largo trabajo de archivo. Y un buen comentario de los Grundrisse lo tenéis en El Génesis y Estructura del Capital de Marx, de un autor polaco que se llama Roman Rozdowski, que es un libro muy bueno. Y bueno,
es uno de los objetivos de este seminario, que la gente salga enganchada con Marx, y una buena forma es tanto entrar de lleno con su obra como leer alguno de esos buenos comentarios, y el de Rostowski es un claro ejemplo de ello. Pasando al primer texto que selecciona Bozal. He ido seleccionando fragmentos de lo que he considerado importante. Ya sé que la selección de Bozal ha sido algo arbitraria, y la mía también más, para poder acotar un poco más la exposición y el objeto que queremos estudiar. Y bueno, vemos que en el primer texto seleccionado, Marx distingue a primera vista dos tipos de trabajo. Uno que es directamente social y no mediatizado, mientras que el otro estaría mediatizado por el mercado y, por ende, sería indirectamente social. Aquí está separando, obviamente, dos modos de producción históricamente distintos. Y sin entrar mucho en detalle, uno puede deducir que uno corresponde a uno precapitalista y el otro al capitalista. Leamos el fragmento. El carácter colectivo de la producción convertiría el producto desde un principio en un producto colectivo, universal. El cambio que se realiza originariamente en la producción, el cual no sería un cambio de valores de cambio, sino de actividades determinadas por necesidades colectivas, por fines colectivos, incluiría desde el principio la participación del individuo en el mundo colectivo de los productos. Sobre la base de los valores de cambio, el trabajo es puesto como trabajo general, solo mediante el cambio. Se escucha bien, ¿no? Sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí. Bien, bien. Aquí podemos tomar una idea principal, que es el de la producción para el mercado, o como el mercado como reguladora de la producción social. O sea, se ve claramente, ¿no?, que sería el tipo de trabajo que menciona Marx, ¿no?, cuando dice sobre los valores de cambio, ¿no? Y bueno, aquí se puede decir que los productos realizados bajo este modo de producción que están destinados a la venta en el mercado. Y esto es muy importante tener en cuenta para la producción artística, ¿no? Y bueno, los productos creados bajo estas normas son las mercancías. Y la forma mercancía es la forma social predominante de esta sociedad. Y bueno, está el término famoso de mercantilización, que es muy pertinente hoy en día, también sobre todo para el mundo del arte, donde cada vez más, sobre todo en los últimos 40 años, más ámbitos de la sociedad están siendo absorbidos por esa lógica mercantil, ¿no? Bueno, es una obviedad, pero es algo que el análisis marxista permite captarlo dentro de su andamiaje teórico. Y bueno, es cierto que en sociedades precapitalistas ha habido existencia de mercados o incluso de sofisticadas estructuras de intercambio, pero siguen siendo dentro del conjunto de la sociedad algo muy acotado y subordinado al mecanismo principal de regulación. No es como en el capitalismo, que la producción mercantil es el principal mecanismo de regulación. Y bueno, por no decir que la fuerza de trabajo es justo con el capitalismo cuando se va a mercantilizar completamente, ¿no? Es decir, que esa capacidad, la fuerza de trabajo es la capacidad para transportar, no sé, materias primas en mercancías para la venta, ¿no? Y bueno, eso es propio del capitalismo, que requiere para ello la separación de los productores de los medios de producción, pero no entraremos en ello. Leamos otro fragmento seleccionado para reforzar un poco esta idea, ¿no? El trabajo del individuo es puesto desde el inicio como trabajo social. Aquí se refiere al modo de producción precapitalista, ¿no? Cualquiera que sea la forma material del producto que él crea o ayuda a crear, lo que ha comprado con su trabajo no es un producto particular y determinado, sino una determinada porción de la producción colectiva. No tiene entonces producto particular alguno para cambiar. Su producto no es un valor de cambio. En lugar de una división de trabajo que se genera necesariamente en el cambio de valores de cambio, se tendrá una organización de trabajo que tiene como consecuencia la porción que corresponde al individuo en el consumo colectivo.
Así podemos decir que en las sociedades precapitalistas los trabajos son, aparte de sociales directamente, lo son en su forma natural, es decir, en su particularidad. Tengo una cita del Capital en el que dice: la forma natural del trabajo, su particularidad y no su generalidad, como sucede sobre la base de la producción de mercancías, es aquí su forma social inmediata. Y bueno, también para seguir reforzando un poco esta idea, perdón, perdón, para seguir reforzando esta idea, perdón, me parece que borré la diapositiva. Bueno, borré la diapositiva, pero lo cito. En el modo de producción precapitalista, el carácter social de la producción es presupuesto y la participación en el mundo de los productos, en el consumo, no es mediada por el cambio de productos de trabajo o de trabajos recíprocamente independientes. Es mediado por las condiciones sociales de la producción dentro de los cuales acciona el individuo. Y bueno, no sé si es importante, no sé si es de tan interés esta idea, pero para reforzarla un poco más, antes de pasar a comentar el siguiente tema, pensemos en un típico trabajo de una sociedad feudal, que es el de la agricultura. Tenemos al campesino que sirva la hierba, el siervo que le ayuda, que no confronta, y estos no confrontan sus trabajos para determinar sus partes relativas. Es decir, sus trabajos no son privados, sino que forman parte desde el principio de un trabajo social. Su necesidad, y su necesidad es una cierta cantidad, se establece aquí por adelantado, y nadie tiene necesidad de ofrecer su trabajo o su producto a otro que pueda aceptarlo o rechazarlo. Cambio, en el capitalismo, lo que hay es una validación post festum de esos productos, ¿no? Y bueno, ahí Bozal pasa a exponer otro texto de Marx que habla de cómo es ese trabajo concreto, ese trabajo, bueno, en este caso selecciona un fragmento en el que Marx habla del trabajo artesanal, del trabajo que se da, no sé, en las urbes durante el feudalismo. Uno puede pensarlo de un miembro de una corporación que produce hilados de gran calidad, ¿no? Y bueno, ahí Marx, en el siguiente trabajo, en los siguientes estos fragmentos, nos puede servir como para saber cómo es este tipo de trabajo, ¿no? Y así dice: en el trabajo corporativo, artesanal, por ejemplo, en el cual el propio capital tiene aún una forma limitada, todavía completamente sumergida en determinada sustancia, o sea, que aún no es capital propiamente dicho, también el trabajo se presenta como sumergido aún en su carácter determinado particular, no en la plenitud y abstracción, no como el trabajo tal cual ésta se enfrenta al capital. Y después, otra cosa importante que vi por ahí, el trabajador mismo es absolutamente indiferente respecto... No, perdón, ese sería un caso en el del trabajo precapitalista, ¿no? Y después pasa a diferenciarlo, ¿no? Esa diferenciación histórica en Marx es muy importante, ¿no? Pasa a diferenciarlo con el trabajo capitalista, ¿no? Y dice así, el trabajador mismo es absolutamente indiferente respecto al carácter determinado de su trabajo. Para él, este carece en cuanto tal de interés, salvo únicamente por ser trabajo en general y, como tal, valor de uso para el capital. Ser titular de trabajo en cuanto tal constituye, pues, la característica económica del obrero. Es obrero en oposición al capitalista. Bueno, este tipo de trabajo es con el que estamos familiarizados y el que hemos ejercido más de una vez, y es una descripción bastante acertada, ¿no? Y bueno, ahí Marx menciona el concepto de valor de uso,
que es una característica de una mercancía, que es el de satisfacer una necesidad. Y bueno, el valor de uso es una condición necesaria, un presupuesto para que haya valor, pero esto no es un tema que vamos a tratar aquí. Y bueno, como veremos en el siguiente párrafo, un poco que redunda más en la diferencia entre el trabajo artesanal y el trabajo en el capitalismo. Y se puede decir que el trabajo artesanal da como pie a una mayor creatividad humana, a diferencia del trabajo capitalista, que es más repetitivo, etcétera, como lo veremos ahora. No por eso Marx es un nostálgico de lo que se daba durante en los modos de producción precapitalistas, ¿no? Y bueno, tampoco, perdón, pero no se me pasó pegarlo, pero Marx dice lo siguiente: más pierde el trabajo todo carácter artesanal, su destreza particular se convierte cada vez más en algo abstracto, indiferente, y se vuelve más y más una actividad puramente abstracta, puramente mecánica y por ende indiferente ante su forma particular, actividad meramente formal, o lo que es lo mismo, meramente sustancial, actividad en general indiferente respecto a la forma. Y bueno, lo que he citado es importante porque nos retrotrae a un concepto muy importante del marxismo, que es uno de los que titula el epígrafe que selecciona Bozal, que es el concepto de alienación, ¿no? Un concepto, una categoría que tiene un uso frecuente en el lenguaje popular, más allá del marxismo, para describir igual el malestar general de la vida moderna, ¿no?, en las grandes ciudades. Pero bueno, aquí os voy a dar una pequeña aproximación, ¿no?, de un concepto que fue desarrollado por Marx en sus primeros escritos, como los manuscritos económicos filosóficos de 1844, y que después en los Grundrisse, que son estos fragmentos que estamos comentando, también se incluye, aunque me parece que en el Capital no, pero bueno, es un concepto importante. Y bueno, Marx dice que en la producción de mercancías, en el modo de producción capitalista, que el trabajador, cuanto más materializa su trabajo en el producto, más se desrealiza como trabajador y que siente una pérdida del objeto producido, incluso un sometimiento a él. Así como se siente desposeído de su producto, el trabajador observa su actividad como algo extraño que le odeña física e intelectualmente, ¿no? Sin embargo, y esto es de importancia para los objetivos de este seminario, y es que Marx ve una gran potencialidad en lo que son las obras artísticas, las grandes obras de la literatura y la filosofía como atisbos de un nuevo mundo a realizar, y, o sea, que habla de contenidos o que tiene cuestiones formales que ese trabajo repetitivo, capitalista, no permite pensar o realizar. Y bueno, Marx ve una gran potencialidad en ellas, ¿no? Es por eso que tiene un gran comentario, muchísimos comentarios no sistemáticos acerca de obras literarias de diferentes autores, ¿no? Y bueno, y eso ha influido a muchos marxistas después de Marx, tanto en la Segunda Internacional como en la Tercera, a interesarse por las corrientes artísticas que les eran contemporáneas. Es más, en la época de entreguerras, las cuestiones que trataban los movimientos artísticos como el movimiento revolucionarios eran tan tangenciales, o por decirlo así, se tocaban tanto que había un interés compartido, por decirlo así, o que hubo un interés compartido. Después, obviamente, hubo una ruptura de ello. Y bueno, como claro ejemplo de ese interés compartido es que Lenin, en su exilio en Zúrich, vivía en la misma manzana que un grupo dadaísta llamado el Cabaret Voltaire. Y bueno,
Y en los 30, André Breton, un autor surrealista, Diego Rivera, el famoso muralista, y Trotsky publicaron el Manifiesto por un arte revolucionario independiente. Y la preocupación acerca de ese trabajo alienado, de las potencialidades del arte, estaba muy presente en ese trabajo, ¿no? Bueno, esta cita que rescaté, en el que dice que la tarea del arte es la de elevar el nivel ideológico, cultural y doméstico de los estratos atrasados de la clase obrera y de aquellos trabajadores que son sometidos por una influencia de clase alienada, es decir, de clase que no es la suya. Y bueno, esta es la portada de los manuscritos económicos filosóficos de 1844, ¿no? Y bueno, antes de seguir comentando los textos, ya saben un poco, muchos de aquí son estudiantes de Bellas Artes, así que saben más que yo. Bueno, Diego Rivera, centrado en el trabajo muralista, ¿no? Los murales se encuentran en lugares públicos, intentando confrontar que la obra de arte no termine en un ámbito privado para el consumo de unas fracciones determinadas, sino que esté al alcance de todas las masas de los desposeídos. Por eso optó por el muralismo, ¿no? Pero como expresión de esa ruptura entre arte y movimiento revolucionario que continúa hasta hoy en día, bueno, quisiera mostrarles la siguiente imagen. Bueno, el famoso graffiti de Bansky en el muro de Cisjordania, ¿no? O sea, la intención de Bansky era explícita, ¿no? La de denunciar el atropello que sufrirían los palestinos, pero el Capital es más vivo, es más avispado que Bansky, y bueno, lo que termina por hacer es sacar el dibujo de Bansky y bueno, ponerlo en un museo y mercantilizarlo, ¿no? O sea, hoy en día parece que no hay atisbo para que el arte pueda desarrollar ese potencial revolucionario, ¿no? O que sí lo hay, pero está muy limitada, ¿no? Y este movimiento irónico es un claro ejemplo de ello. Bueno, y en torno a esto me acordé de un pasaje de Freddie Jameson, que es un crítico cultural bastante conocido, igual uno de los más eminentes marxistas a la hora de elaborar sobre lo que es la posmodernidad. Y si uno quiere introducirse en lo que es la posmodernidad, su libro Posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado, puede ser un buen comienzo. Es un fragmento un tanto largo, pero bueno, la voy a leer, que muestra un poco la condición actual en la que se encuentra el arte respecto a lo que es el modo de producción capitalista en este momento, ¿no? Y dice lo siguiente: lo que ha sucedido es que la producción estética actual se ha integrado en la producción de mercancías en general. La frenética urgencia económica de producir constantemente nuevas oleadas refrescantes de géneros de apariencia cada vez más novedosa, desde los vestidos hasta los aviones, con cifras de negocios siempre crecientes, asigna una posición y una función estructural cada vez más fundamental a la innovación y la experimentación estética. El reconocimiento de estas necesidades económicas se manifiesta en el apoyo institucional de todo tipo de puestos a disposición del arte más nuevo, desde las fundaciones y subvenciones hasta los museos y otras formas de mecenazgo. De todas las artes, la arquitectura es la que se encuentra por su esencia más próxima a la economía, ya que a través de las concesiones municipales y los valores inmobiliarios mantiene con ella una relación prácticamente inmediata. No hay que sorprenderse, por tanto, de encontrar el extraordinario florecimiento de la arquitectura postmoderna sustentado en el patronazgo de las empresas multinacionales, cuya expansión y desarrollo son estrictamente contemporáneos de ella. Y bueno, ya para concluir con esta parte, bueno, al principio hablábamos de lo que era el trabajo en general, ¿no? Por decirlo así de una forma tosca, y en su especificidad dentro del capitalismo. Y ahí Marx lo complica un poco más y pasa a diferenciar, a discernir entre lo que es el trabajo productivo y el trabajo improductivo, porque esto va a ser para él después a la hora de
categorizar el trabajo artístico. Y bueno, Marx dice lo siguiente, dice que el trabajo productivo es únicamente aquel que produce capital. Y bueno, este pasaje es genial. ¿No es absurdo, pregunta por ejemplo el señor Senior, o cosa por el estilo, que el fabricante de pianos deba ser un trabajador productivo, pero no así el pianista, aunque sin el pianista el piano sería un disparate. Pero así es exactamente. El fabricante de pianos reproduce capital. El pianista cambia su trabajo solamente por un ingreso, pero el pianista produce música y satisface nuestro sentido musical. ¿No produce entonces en cierta manera? De hecho lo hace. Su trabajo produce algo, pero no por ello es trabajo productivo en sentido económico. Del mismo modo que no es productivo el trabajo del orate, que produce fantasmagorías. Y bueno, podemos ver que esto es igual un poco chocante, ¿no? Pero Marx nos alerta de que cualquier trabajo no se puede considerar productivo, ¿no? Así dice que podemos decir, no sé, un trabajo productivo no es catalogado por sus características concretas. Esto para empezar, para tenerlo en cuenta. O sea, no es productivo si es material o es un servicio intangible, sino por la forma social en la que se produce, si es destinada para el mercado. Por ejemplo, que la exposición que estamos dando Julen y yo ahora, para la UPV, es improductiva. En cambio, si la hiciéramos para una organización privada, no sé, para el Guggenheim, por ejemplo, incluso si tuviéramos los mismos contenidos, los mismos ponentes o la misma metodología de estudio y de exposición, ahí sí pasaría a catalogarse de productiva. Y bueno, y la cosa es, si el arte para Marx sería productiva o no. Ahí está esa cuestión, ¿no? Que puede dar para debate, no sé si interés para indagarlo, pero en un primer momento, en esta primera cita, parece que el trabajo del pianista sería improductivo. Pero bueno, después seleccioné este fragmento de Bozal de las teorías de la plusvalía de Marx, en el que dice lo siguiente. Estas determinaciones del trabajo productivo no se derivan, por tanto, de la determinación material del trabajo, sino de la forma social determinada, de las relaciones sociales de producción en que se realiza. Por ejemplo, un actor teatral, incluso un clown, es, según esto, un trabajador productivo, siempre y cuando que trabaje al servicio de un capitalista, del entrepreneur, a quien sustituya más trabajo del que se reciba de él en forma de salario. Bueno, ahí ya está diciendo que el trabajo artístico, siempre que entre dentro de la lógica capitalista, sería productiva y tampoco, eso explica cómo hoy no escapa a lo que sería a la lógica mercantil, a que las obras de arte sean subastadas, sean sometidas a subastas. Incluso había un autor neoyorquino de los 80 muy famoso, no me acuerdo ahora su nombre, que bueno, el tema es que sería importante mencionarlo, pero cuando él hacía sus murales, Basquiat, ahora me sale el nombre, Basquiat, ¿no? Lo conocen. Bueno, Basquiat cuando hacía sus murales quería subvertir el orden de esa lógica, pero terminaba completamente subsumido, ¿no? Por más de que tuviera esas intenciones. Pero bueno, y después seleccioné este fragmento en el que Marx habla de Milton, pero yo creo que un poco se nos va el tiempo. Y después, este texto que no lo conocía, Marx da como algo prescriptivo, algo de lo que podría ser el arte, ¿no? Y dice lo siguiente, ya para concluir con la exposición: el escritor no considera en modo alguno su trabajo como un medio, es un objetivo en sí. Hasta tal punto no es un medio para él ni para los demás, que el escritor ofrenda en sacrificio la ofrenda del trabajo y cuando hace falta su propia existencia personal.
a semejanza del predicador religioso, se ajusta también a este principio: obedecer más a Dios que a los hombres, entre los cuales también se encuentra Él con sus humanas necesidades y aspiraciones. Pero ¿qué ocurriría si un sastre al que encargué un fraile parisiense me trajera una toga romana, alegando que ésta corresponde más a la eterna ley de la belleza? La principalísima libertad de la prensa consiste en no ser un oficio. El escritor que degrada a la prensa al nivel de un simple medio material, como castigo por esta no libertad interna, merece la no libertad externa, la censura. Por lo demás, su existencia misma ya es para él un castigo. Y bueno, pido perdón porque he citado algunos fragmentos que no pude incluirlos en el PowerPoint, o creía que estaban incluidos. Y hay como algunas ideas que dejan Marx abiertas, que pueden ser para su futura conceptualización, y de que ya se han encargado los diferentes marxistas posteriores, y que es esa, la de explotar tanto sus condiciones utópicas, y que al mismo tiempo esas condiciones utópicas van siendo socavadas y entrando más en el circuito de la valorización del capital. Y bueno, esa es un poco la encrucijada en la que se encuentra el arte hoy. Y después, si uno quiere pensar en si hay potencialidades artísticas hoy, bueno, yo las desconozco. Hay quienes hablan de los memes, ¿no? Pero esa es ya otra historia. Y bueno, hasta esta parte de mi exposición. Espero que haya sido entendible. ¿Os parece, bueno, lo primero, agradeceros tanto a Julen y a Iñaki vuestras dos presentaciones? Han sido ambas muy, muy interesantes y han estado pues perfectamente expuestas. Si os parece, vamos con el turno, bueno, con el turno de preguntas, el debate y demás. Podéis tanto utilizar el chat como levantar la mano con el botón que tenéis abajo a la derecha. Voy a quitar la presentación ahora. A ver si puedo dejar de compartir. Sí, vale. Y eso. Si os han surgido, pues eso, dudas o inquietudes que queráis compartir, pues sería el momento. Vale, pues Íñigo pide palabra. Sí, vale. Eso. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, perfecto. Vale. A ver, yo quería comentar cómo unir las dos partes. Habéis abierto al final como la posibilidad de que hubiera un arte de vanguardia en la actualidad, o que tuviera un papel trascendente en la lucha contra-hegemónica, ¿no? Y aquí me parece interesante incluir el concepto de la teoría gramsciana de hegemonía, y dentro del concepto de hegemonía, por si algunas personas no lo conocéis, pues es un proceso por el cual una clase dominante consigue que sus intereses sean reconocidos como propios por las clases subalternas, ¿no? Que viene un poco relacionado con lo que nos presentaba Julen al principio, de que decía más de que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de una época, ¿no? Y cómo a través de la hegemonía, pues la clase dominante impone su idea, ¿no? Y respecto a una posibilidad de contrahegemonía o de arte, por así decirlo, subversivo, ¿no? Pues Raymond Williams, continuando y ampliando la noción de hegemonía de Gramsci, nos comenta que la hegemonía
siempre es un proceso activo que se reconfigura y termina fagocitando cualquier forma de expresión contrahegemónica, ¿no? Es decir, como comentabais antes de Frederick Jameson, ¿no? La capacidad de apropiación del capitalismo pues es ilimitada, ¿no? Y a ver, que lo tengo por aquí, respecto a la hegemonía, Raymond Williams decía que ningún modo de producción y, por tanto, ningún orden social dominante y ninguna cultura dominante verdaderamente incluye o agota toda la práctica humana, toda la energía humana o toda la intención humana, ¿no? La hegemonía es dominante, pero nunca es total. Es continuamente resistida y desafiada por fuerzas antagónicas y de oposición desde las prácticas culturales y sociales, ¿no? Y ahí es donde puede estar el papel, pues, del arte, ¿no? En construir una contrahegemonía y una ruptura del consenso, ¿no? Otra noción gramsciana, que es lo de la noción del consenso, ¿no? Y del sentido común. Y luego, respecto a la particularidad que hablaba Iñaki, ¿no? Del trabajo productivo e improductivo, con el ejemplo del pianista, ¿no? Diferentes autores marxianos, ¿no? Del posoperarismo italiano han trabajado bastante el tema del trabajo inmaterial, ¿no? Que se trata en los Grundrises con el concepto de general intellect, ¿no? Y es interesante como Mauricio Lazarato pues habla sobre cómo un producto, por ejemplo, antes de ser fabricado debe ser vendido, ¿no? Y cómo eso que dice Marx de lo improductivo pues realmente es productivo, ¿no? Porque toda estrategia de marketing pues se basa en una estrategia de producción y de consumo de información, ¿no? Las estrategias de comunicación y marketing pues hacen circular pues la mercancía, ¿no? Porque si no, no... Y el papel, pues todo de todo lo inmaterial actualmente, ¿no? Y poco más, pues eso, que cada vez lo inmaterial o lo improductivo tiene más cabida en las sociedades posmodernas, ¿no? Y que son fuente pues, de producción de subjetividad y de material simbólico y cultural que se torna como moneda de cambio, ¿no? Ya está, no sé si me he explicado bien. No, ha sido, gracias. Iñaki, no, Tanto por... ahora. No hemos podido escucharte porque se ha cortado, parece, desconexión. No sé si podrías volver a empezar. A ver, ¿ahora se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Se me escucha bien? Ah, buenísimo. No, agradecer a... No se os oye, se corta. Parece que tiene problemas con la conexión porque ha abandonado la sesión, entonces entiendo que tiene que ser algo de, pues eso, con Wii o así. Entonces, esperamos, bueno, o a ver si se puede conectar. Claro, es que en el chat he visto que comentaban en relación a lo que planteaba al final de su exposición Íñigo con los memes, pues había una pregunta en el chat, pero claro, si... Iñaki, perdón, he dicho Íñigo, pero voy a decir Iñaki.
Entonces, no sé cómo podemos hacer. A ver si se va a conectar. Mientras tanto, si hay tal vez alguna aportación igual que tenga, a ver, no sé si tiene mucho sentido mirarlo de forma estanca y decir que tenga más relación con la primera parte o con el primer capítulo, pero bueno, por una cuestión práctica, si podría ser así, pues estaría perfecto, ya que Julen pues sí que está aquí. Antes he visto que alguien levantaba la mano. Mira, aquí tenemos una aportación. Alejandro nos escribe por el chat y pregunta lo siguiente: ¿cómo se configurarían los elementos, momentos del lenguaje social del arte intersubjetivo que subyace como dispositivo para una transformación del sujeto sí mismo como producto a una conciencia social, y que deviene un cambio social comunitario? Bueno, lo he leído penosamente, entonces, a ver, no sé. Si Alejandro quiere tal vez, pues eso, desarrollar un poco más o plantearlo, los elementos en un lenguaje social, arte. O sea, yo entiendo que aquí lo que se plantea es, de alguna forma, como yo lo podría tal vez relacionar con el ejemplo del pianista, ¿no? Como como a partir de este trabajo que se aleja, ¿no?, del trabajo de producción pues más material, o más producción dentro de la lógica pues no artesanal, ¿no? O sea, ¿no?, que el pianista tiene en tanto a este otro tipo de trabajo, podríamos decir, más cercano a lo artesanal, en tanto que no es tan alienante como el otro, pues esa posibilidad de cambio o transformación del sujeto, como plantearía Alejandro, ¿no?, en su pregunta. Y si esto afecta, ¿no?, o tiene luego realmente una forma en el cambio social comunitario. Entiendo, yo interpreto así la pregunta de Alejandro, y considero que sí que es interesante, pero entendiéndolo así, no sé si es eso. Si alguien quiere decir algo o eso. Sí, dale, David. Yo quería hacer un aporte aclaratorio porque no me ha quedado claro si está claro la cuestión del trabajo productivo y el trabajo improductivo, que es una cosa bastante sencilla y que conviene que no mezclemos o que no confundamos la cuestión. No tiene que ver con que haya una producción material o que sea inmaterial. Puede ser un payaso, puede ser un pintor o puede ser un fabricante, un albañil, ¿no? La cuestión de que sea trabajo productivo tampoco depende de que sea necesario, porque el trabajo de circulación, el trabajo de compraventa hace falta, es necesario, hace falta alguien que esté vendiendo las cosas, y sin embargo ese trabajo de vender cosas no produce riqueza y no produce plusvalor tampoco. Es un trabajo entonces improductivo. El trabajo productivo, desde el punto de vista del modo de producción capitalista, que es tal y como lo enfoca Marx está viendo que es el trabajo productivo para el capital, es aquel que produce plusvalor. Entonces, todo el dinero invertido, todo el trabajo necesario, porque es necesario también, eso Marx mismo lo dice, todo el trabajo necesario para la circulación, es decir, para la compraventa, no el transporte, porque el transporte es parte de la producción, porque los valores de uso solo son valores de uso allí donde hacen falta, ¿no?
de nada sirve tantas toneladas de agua en un punto geográfico, sino que para que ese agua funcione como valor de uso tiene que estar en determinados puntos de acceso, ¿no? Agua, o hablamos agua de alimentos o lo que sea. Entonces, el trabajo productivo es aquel que produce una riqueza al mismo tiempo que produce plusvalor. Es decir, es un trabajo organizado por el capital. Una persona trabaja a cambio de un salario y con su trabajo produce más riqueza de la que se devuelve en su salario. Y es productivo porque es un trabajo que produce plusvalor, y al producir plusvalor lo que hace es valorizar capital. Entonces, desde el punto de vista del modo de producción capitalista, todo trabajo que esté ordenado así es trabajo productivo, independientemente de cuál sea la tarea concreta a la que se dedique. Marx pone muchos ejemplos en las teorías sobre la plusvalía, habla de una camarera, una cocinera, un payaso, y por supuesto cualquier producción objetual, ¿no? Entonces, podríamos plantearnos nosotros qué ramas de la producción estética contemporánea están producidas por obreros asalariados, en qué ámbitos de la producción por ejemplo, de las fotografías de decoración, de los cuadros hechos en serie, de las empresas de decoración para el hogar, de tapices, podríamos, diseñadores asalariados. Teníamos que ponernos a pensar qué ramas de la producción estética están ordenadas por la relación del capital asalariado, porque también hay otra relación que puede ser la de productor independiente contra comprador, ¿no? Como es un gran artista de renombre, por ejemplo, que puede estar produciendo sus propias obras y vendiéndolas a quien sea, pero no está en el marco de la relación capitalista, porque no está produciendo como un asalariado, sino que está produciendo como alguien que posee los medios de producción y vende el producto de su trabajo. Y bueno, vinculando esto a la cuestión del capítulo de Julen, pues yo creo que, o sea, bueno, primero agradecer mucho a Julen también el esfuerzo que ha hecho. Es muy difícil presentar este primer capítulo. Yo creo que quien lo haya leído ya lo habrá pensado. Son todo una serie de fragmentos muy importantes, muy relevantes, son claves, son la base para una perspectiva materialista de la historia y también de la acción política. Y entonces es muy difícil condensar cuando ya es en sí mismo una condensación, ¿no? Pero lo que nos lleva el planteamiento de Marx y de Engels a nuestro objeto de estudio, las preguntas que nos lleva a hacer, sería justo de este orden, ¿no? O sea, ver hoy cómo está funcionando la producción estética, cuáles son, en la división del trabajo, cómo se organiza el trabajo de la producción estética, y cuando nos preocupamos ya no solo de cómo está funcionando, sino de la transformación social, nosotros sabemos, y también aparece en estos fragmentos por un lado o por otro, que el movimiento histórico de la superación del modo de producción capitalista no está anclado en el campo del arte, ¿no? La clase revolucionaria es el proletariado en su conjunto, ¿no? Productor de muy diversos oficios, pero que tiene en común que produce plusvalor para el capital. Entonces, creo que tendríamos que intentar dejar de lado o de vincular con esto la continua idea de cuál puede ser el papel revolucionario del arte. El papel revolucionario del arte lo podrá jugar en la medida en que el arte se relaciona de algún modo con las tareas revolucionarias del proletariado. Al margen de eso, puede haber un arte marginal, un arte, no sé, underground, pero no un arte revolucionario. Y por lo mismo, también habría que hacer más énfasis, o también tener en cuenta no solo cuáles son las formas que puede tomar el arte para transformar la realidad, no solamente la dimensión formal, sino cómo se relacionan las tareas revolucionarias del proletariado con las tareas artísticas, ¿no? Entonces también hay una relación de contenido, que es lo que Engels dice que habían hecho ellos excesivo hincapié, y que no hay que olvidarse la forma, pero nosotros no podemos tampoco
que nos suceda lo contrario, ¿no? Estamos viendo que la producción estética está vinculada a la vida social en su conjunto y que esto tiene una base económica, que la revolución también tiene una base económica determinada por las clases sociales, ¿no? que están en pugna en el modo de producción capitalista y no tenemos que olvidar la conexión que esto tiene con el arte, ¿no? Por eso, por ejemplo, podemos debatir, Íñigo, el concepto de contrahegemonía no es un concepto de Gramsci, es un concepto gramsciano posterior de los años 70 en las que ya se nos ha diluido el proletariado, ya no sabemos quién es el sujeto de vanguardia. Simplemente es un planteamiento contra, ¿no? Lo mismo que la idea del anticapitalismo. El anticapitalismo tampoco es una expresión marxista. La expresión marxista es socialismo, hegemonía del proletariado, dictadura del proletariado, que también defiende Engels en estos textos, ¿no? En fin, el anclaje con esta cuestión. Esa es la aportación que quería hacer. Yo justo se me desconectó, me anda muy mal el internet y recién pude conectarme de nuevo y que así muy pobre y brevemente al tema de los memes. Soy medio pesimista, bueno, también soy pesimista con la potencialidad de los memes, pero soy muy pesimista respecto a hoy en día la capacidad transformadora que pueda tener el arte. Por ejemplo, no sé si lo conocéis, había un artista colombiano que se llamaba Óscar Murillo, que para denunciar las condiciones de explotación que sufrió su madre en una fábrica de chocolate llamado Colombina, el tipo presentó una cadena de montaje de chocolates en una exposición de Nueva York. Bueno, al final lo que era en denuncia terminó siendo y bueno, por eso soy medio pesimista respecto a eso. Y después tener una potencialidad hasta cierto punto, obviamente, ¿no? No hay que ser incrédulo respecto a ese tipo de cuestiones, pero potencial tanto que, no sé, por ejemplo, escapan un poco a esa lógica mercantil, un poco, obviamente, ¿no? Y en cierta medida sí que hay una gran cantidad de memes marxistas, ¿no? Y en cierta medida va por ahí esa idea. Igual hasta cierto punto que la circulación... Iñaki, escuchamos fragmentado lo que dices. Estoy pensando que tal vez, viendo las dificultades que tienes con internet, igual estaría bien si lo escribes por el chat y ya cuando se asiente un poco, creo que se ha vuelto a caer. Sí, se ha vuelto a caer. Vale. Bueno. Ahí está. Iñaki, estaba comentando que tal vez podrías hacer las aportaciones por el chat porque como tienes problemas con eso, con internet, igual así no perdemos el hilo de lo que dices porque es difícil seguir si no. Ah, perdón, está bien. Bueno, ahora parece que vas bien. Si quieres, inténtalo una última vez y si vemos que se corta te decimos, ¿vale? Y pasamos al chat. A ver. ¿En qué momento se cortó? Cuando estabas hablando de la exposición de Nueva York, pues eso, de la fábrica de chocolate y eso, ahí ya se ha dejado de escuchar bien. Ah, bueno, ¿no? Traía ejemplo, googleenlo, creo que se llama Óscar Mario Murillo, googlealo junto a Colombina, y bueno, eso, presentó
en Nueva York, en una galería, una cadena de montaje de una fábrica de chocolate para denunciar las condiciones laborales que sufría su madre trabajando para Colombina, y al final, bueno, fue todo un éxito para los consumidores de clase alta neoyorquinos. Como que irónicamente no termina escapando a lo que es esa lógica mercantil, como le pasó a Basquiat, ¿no? Y es por eso que tengo cierto pesimismo respecto a las potencialidades que pueda tener el arte como algo revolucionario, si bien, como antes en mi exposición, que Marx veía en ciertas obras de arte atisbos de una sociedad futura que eran impedidas por las condiciones actuales de existencia, de producción y circulación económicas. Y bueno, en ese sentido sí, no es por desaprovechar todo el legado artístico que hay, pero no sé hasta qué punto hoy puedan tenerlo, ¿no? Si bien para la hip prop, no sé, es de completa utilidad sin duda, ¿no? Puede serlo, ¿no? Pero ya no está ese vínculo, como decía antes, ese vínculo entre vanguardia artística y movimiento revolucionario como serían los 30. Y con las diferentes tendencias de vanguardia que habían en esos momentos, ¿no? Y bueno, alguien preguntó acerca de los memes, porque yo mencioné muy por encima el tema de los memes, solamente para decir que existe esa posibilidad. O sea, no hay que ser incrédulo, por decirlo así. También soy pesimista respecto a esa potencialidad que puedan tener los memes, ¿no? Obviamente, lo bueno que tienen los memes es que, aparte de estar al alcance de cualquiera que sepa utilizar mínimamente Photoshop, puede hacer algo bueno, ¿no? Y que en cierta medida escapa a esa lógica mercantil que hoy en día se expone a través de las galerías, etcétera, ¿no? Y que tiene una, bueno, se podría decir, por ahora tiene un alcance limitado, porque las redes sociales, vamos a decirlo, en lo que es el conjunto de la población, siguen teniendo un alcance limitado, pero tienen un alcance, ¿no? Donde se expone, por decirlo así, un lenguaje común, ¿no? Si uno ve los memes marxistas, hay como un lenguaje común compartido que facilita que precisamente haya concepciones compartidas que piensen en un imaginario transformador. Y en ese sentido tienen una potencialidad, pero está ahí, ¿no? Porque el alcance de las redes sigue siendo hoy acotado, ¿no? Era eso lo que quería decir acerca de los memes. Espero que esta vez se haya escuchado bien y espero que la exposición de antes se haya escuchado bien. Sí, con la exposición no ha habido problema y ahora también parece que no hemos tenido interferencias porque se ha escuchado todo perfectamente. Cuando estabas planteando pues esa desesperanza en relación al pues eso, al contexto de la producción artística contemporánea, no podía dejar de pensar en la última aportación de David y sobre todo también luego en esa comparación, ¿no? con el arte de vanguardia de los años 30. Y pensaba precisamente eso, ¿no? Como has dicho en tu exposición, ¿no? Incluso llegando a un nivel vamos a decir, de coherencia histórica, que las vanguardias de alguna forma se aunaron, incluso movimientos o movimientos artísticos que posteriormente se veía, ¿no? que en su propio origen no tenían nada en común. Podríamos hablar del dadaísmo, evidentemente, como un arte burgués. Y con eso sí que pensaba también, ¿no? En relación, bueno, ahora voy a aclarar un par de cosas que tengo en la cabeza y a ver si, sin más, eso, sí que veía como, tenemos aquí una aportación de Lourdes.
tal vez sea mejor, estoy pensando, que en lugar de que lo lea yo en alto, porque eso lo voy a hacer torpemente, igual si os parece lo leemos en el chat cada uno y luego quien considere que tenga que hacer alguna aportación. Así mismo, Lourdes, si quieres exponerlo hablando, pues también tienes el micro a tu disposición. Gracias, no, pues la verdad es que, bueno, de lo que han comentado hasta ahora me dejan pensando, pues esto que comento ahí por escrito, ¿no? Sobre los memes, pues creo que uno de los principales aportes, a propósito de la pregunta que hacía alguien, pues es el humor, ¿no? Y en particular sobre esta otra pregunta que plantea David y el contraste, ¿no?, entre la producción artística productiva o improductiva, pues obviamente resoné muchísimo con el interés que tengo en el documental, ¿no? El documental como una expresión artística también, que bien podríamos pensarlo desde ahí, y sobre todo a partir de expresiones artísticas contemporáneas, por ejemplo. Y bueno, me quedé pensando en esto de remunerado, no remunerado, trabajo remunerado, no remunerado. Por ejemplo, la producción de documental televisiva, usualmente remunerada, frente a la producción de documental independiente, que pues usualmente se hace con recursos propios y muy seguidamente endeudándose, ¿no? Entonces, bueno, en fin, como para poner sobre la mesa ejemplos de producciones artísticas que a mí me interesan en particular, lo podría también extender al trabajo con las fotografías y pensarlo desde la óptica que están aquí proponiendo, ¿no? Nada más. Gracias. Sí, yo quería decir algo respecto a lo que dijo Lourdes, que me ha gustado. Bueno, tampoco soy un experto en eso, pero el documental, tanto algunas películas que se han hecho con formato documental, si bien hoy Te perdimos, Iñaki. oh, Iñaki me ha comentado que se le ha vuelto a desconectar el internet porque tiene muy mala conexión hoy. Así que, bueno, sin más. O sea que no, o sea, estará intentando conectarse, pero que tiene este problema. Adelante, Íñigo. Iñaki vuelve a conectarse mientras se conecta. Te escuchamos. Vale, respecto a lo que comentaba antes David, ¿no? Y bueno, Iñaki, también como que hay como un esteticismo alrededor de las capacidades revolucionarias del arte, pues evidentemente la correlación de fuerzas respecto a otras épocas pues no es la misma y evidentemente no tiene la solución, ¿no?, al asunto. Lo que sí que me parece importante que ha comentado David es respecto a las condiciones de producción del mundo del arte, ¿no? Pues como ha mencionado que el trabajo productivo se basa en el trabajo asalariado y el improductivo, que podría, como en el ejemplo del pianista, que encasilla Marx a los artistas, ¿no? Pues tiene mucho que ver también con las nuevas formas de desregularización del mundo del trabajo, ¿no? Pues eso, de la flexibilidad, de la autonomía, del créate a ti mismo, de la creatividad y todas esas cosas, ¿no? Y cómo el sujeto artista pues se ha convertido en el sujeto productivo de la sociedad contemporánea, ¿no? Que no requiere contratación, se terciariza el empleo
y hay una precariedad absoluta, ¿no? Para que pueda haber un arte revolucionario, primero las condiciones de producción tienen que ser justas, ¿no? Y para ello... partiendo con que haya un estatuto del artista y demás circunstancias que a día de hoy no se dan, ¿no? ¿Cómo se da la profesionalización del sector de las artistas a día de hoy, ¿no? Pues tenemos que revisar y observar que mercado del arte en sí no hay, que solo 10 personas, 10 grandes nombres viven del mundo del arte en el Estado español, ¿no? El resto compaginan un trabajo asalariado con el trabajo del artista, ¿no? Pero eso tiene que cambiar porque el propio trabajo del artista siempre viene mediado por en forma de recompensas, ya sea por premios, por subvenciones, convocatorias, etc. Que al final, como es un trabajo que no parece real, porque nunca se materializa a través de contratación, no formula dadas de alta en la Seguridad Social, no se cotiza, etc., hay un desamparo total. Así que una primera parte para politizar el arte yo creo que sería unas condiciones de producción justas. Y eso depende de nosotras, de que nos organicemos y que luchemos, pues eso, tener unas manuales de buenas prácticas, pues desde las propias instituciones que fomentan ese tipo de convocatorias o de becas, etc., ¿no? Que en ningún momento se contemplan ni salarios, ni, como he repetido, vuelvo a repetir, altas de la Seguridad Social, que luego degenera eso en que no tienes desempleo, jubilación, etc., etc. Y ya lo dejo ahí. Si os parece, vamos primero a retomar la aportación de Lourdes en relación a los documentales que estaba respondiendo Iñaki, y luego seguimos con la aportación de Íñigo sobre esta reflexión más en torno a la necesidad de organizarse o no del sector o de los productores de arte. Y bueno, en eso también entiendo que la aportación de Camilo puede ir con esta de Íñigo, y yo también querría decir algo. Pero primero vamos con la de Lourdes, insisto, porque se ha quedado un poco ahí colgada y no querría que se quede ahí. Iñaki, antes Sí. Vale, perfecto. No, estaba pensando. No, era algo simple lo que quería decir. Tampoco soy muy conocedor del tema, pero un poco tocando los temas que se han mencionado, que tanto el documental como el cine en formato documental o cine de tintes políticos, que tuvo su apogeo durante los 60, 70, no sé, pienso en Pontecorvo, pienso en Elio Petri, pienso en un documental que se llama La Hora de los Hornos, que fue un éxito en Argentina, incluso siendo censurada, que dependía de un contexto, obviamente, donde la agitación revolucionaria estaba en auge, donde las concepciones compartidas, gracias a ellas se creía que otro mundo era posible, ¿no? Y eso correspondía a un determinado momento histórico, ¿no? Y hay una película de un director francés, esta famosa película que es El fondo del aire es rojo, que fue realizada en los 90 por Chris Marker. Chris Marker se llama, está muy bueno ese documental. Y bueno, fue realizado durante los 90 y son todos fragmentos de lo que de diferentes luchas revolucionarias que se dieron durante los 60, principios de los 70, y bueno, ya lo hacía desde un momento en el que todas esas posibilidades habían sido clausuradas y ya no había atisbos de posibilidades revolucionarias, ¿no? Ya con un retroceso gigantesco del movimiento revolucionario, que hablamos de la década de los 90, ¿no? Y ya ese significado que tenía ese documental era totalmente diferente, por no hablar de su alcance, que ya era más limitado.
Y bueno, era solamente mencionar eso. Vale, si os parece, vamos a pasar a la aportación de Camilo, que lleva ahí con la mano levantada mucho tiempo. Y luego, si alguien más tiene alguna aportación relacionada a Lourdes o eso, pues. O aportación de Íñigo también, que estaba ahí, pues seguimos con. Vale. ¿Se me escucha, no? Sí. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, Vale, vale, vale. Vale, un par de comentarios muy breves. Lo primero, con respecto a lo que mencionaba Íñigo, yo creo que las democracias neoliberales, burguesas, tecnocráticas jamás serán justas. Ese es en el ámbito que nos movemos, en el mundo contemporáneo, sobre todo no sé, solo basta mirar con Latinoamérica y los procesos económicos que se están produciendo en el Estado español. Entonces, en base a eso, se me ocurren un par de ideas que tienen que ver más que con el arte contemporáneo, con las prácticas de arte contemporáneo y ese pesimismo frente a si tiene un carácter revolucionario o no, ¿no? En ese sentido, claro, el arte contemporáneo se dedica a la producción de objetos. Las prácticas, las praxis de arte contemporáneo, en el caso de Lourdes, como mencionan, no sé, que pueden estar asociados al arte contemporáneo digo en términos de fecha en que nos movemos, ¿no? Tiene que ver con que sí hay algunas manifestaciones que sí podrían verse desde una perspectiva que no tienen que ver con esa no solo mercantilización, sino comercialización de aquellos productos o aquellas producciones o aquellos resultados artísticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se me viene a la cabeza una cuestión que es fundamental, que las relaciones de producción no solamente deberían, o sea, en las prácticas del arte, o como yo entiendo el arte, no deberían estar simplemente asociados a esas relaciones de producción, sino que también a pensarse como esas relaciones de distribución, pero por sobre todo esas relaciones de consumo. Y ahí es donde a mí me chorría todo el tema ¿no? Porque esas relaciones de consumo, en general, por ejemplo, en términos individuales, en término individual, directamente en valor de uso, ¿no? Y el consumo productivo, a su vez, esas relaciones de consumo individual y productivo, en individuos que producen procesos de producción como medios de producción. Entonces, aquí nos encontraríamos la disyuntiva del arte 2021 pandémico, no post-pandémico, sino que aún pandémico, en que nos encontramos frente a esa circulación, ¿no? Entre ese limbo. Entonces, en pocas palabras, esa producción produce objetos de consumo, formas de consumo y además produce en los sujetos sociales el instinto de consumo. Y eso me parece fundamental. Y el instinto de consumo me parece que es un tema que está muy bien trabajado. Paso la referencia a Marta Harnecker en los conceptos elementales del materialismo histórico, fundamentales para la comprensión del mundo contemporáneo, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que es fundamental que todas esas relaciones eh, eh, podríamos tener todas esas relaciones, tener esa posibilidad de poder comprender cómo no solo las prácticas ni las formas artísticas están contenidas y dentro de este mundo en el siglo XXI. Yo la semana pasada hablé del siglo XXI, hablé cómo reinterpretar o desplazar todo este pensamiento filosófico y económico que estamos tratando en el seminario, fundamental para cómo poder
asumir las tareas revolucionarias en el siglo XXI. Eso es, sin más, ese comentario. Gracias al seminario, a la gente. Vale, por orden de aportación, creo que ha estado primero David, luego y luego leo la aportación de Lourdes. O, bueno, espera, no, bueno. O bueno, ya que estoy con el micro voy a leer la aportación de Lourdes porque así, ya lo siento, tengo yo en la organización no soy muy efectiva. A ver, vamos a ver. Lourdes nos dice, desde luego la clave la distribución, la distribución y circulación. En el caso del documental ese, ha sido históricamente su lugar, históricamente su gran problema, perdón, y lo sigue siendo en la producción contemporáneas. El contexto capitalista desecha cientos de documentales en todas las latitudes que se producen anualmente. Muchos de ellos con potencial revolucionario si tuviera la distribución y circulación idónea para ser conocidos por grandes sectores de la población, que no necesariamente masivos. Creo que eso es también asumir las tareas revolucionarias de este siglo. Gracias, Camilo. Y ahora vamos con la aportación de... Bueno, voy a hacer la aportación polémica. Yo, en primer lugar, no, bueno, igual yo doy por hecho que no me puedo explicar mal. A mí no me interesa un planteamiento pesimista ni sobre el arte ni sobre nada, ¿no? Estamos aquí para pensar la realidad y transformarla, y hay que buscar las herramientas para ello, y la voluntad es esa, ¿no? Hay que encontrar dónde están los núcleos determinantes de las cuestiones, cuáles son los aspectos secundarios, menos determinantes, importantes pero no principales, y demás, ¿no? Entonces, y hay que ver cómo plantear los problemas de cómo comprender la realidad y el problema de cómo transformarla. Lenin decía que el arte es ruedecilla y tornillo de la revolución, o sea, juega su papel, pero obviamente no va a ser el motor. No va a ser el motor porque ya hemos visto que el contenido de la transformación social depende de que se transforme la base económica, y allí el arte, junto con la filosofía, la moral, el derecho, las ciencias, hay un montón de aspectos de la realidad que tienen una parte que jugar, ¿no? Vale. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener también en cuenta que hoy en día la producción capitalista, en su enorme mayoría, cada vez más, se basa, ocupa mayor volumen de trabajo en los servicios. O sea que el hecho de que lo que se produce no es un objeto, tampoco es un problema para el capital. No es ningún problema. Desde hace ya varias décadas, el sector servicios absorbe a más asalariados que el resto, ¿no? Y se sigue encogiendo el volumen de asalariados encargados de la producción material. Y luego, sobre la circulación y el consumo, ocurre que la circulación y el consumo están determinados, y esto, mira, esto lo ha cortado Bozal en el fragmento de la carta de Engels a Smith. La producción y el consumo, el consumo y la circulación están determinados por la producción. Es imposible que a través de la distribución y el consumo se transforme un modo de producción. Todo modo de producción organiza una circulación coherente consigo mismo. Solo circula y se consume aquello que se produce de manera coherente con la producción. Entonces, si hay producciones marginales que no sirven para la valorización del capital, y el capital tiene los grandes medios de producción y circulación, pues esas producciones podrán hacerse con enormes esfuerzos, como os he estado diciendo, pero no vamos a encontrar en el propio modo de producción capitalista un medio para hacerlos florecer. La única forma de hacerlos florecer sería con el desarrollo de la organización proletaria, y en algunos casos ha llegado a haber potentes sindicatos, potentes organizaciones obreras, incluso pues estados obreros, ¿no?
que sí son capaces de propiciar el desarrollo de formas de producción y circulación que no estén ligadas por la forma mercancía y la valorización del capital. Pero, de nuevo, el eje es la producción y el poder obrero, ya sea organizaciones sindicales y de partido en el contexto capitalista, ¿no?, que vayan ganando terreno y haciendo avanzar sus propios mecanismos culturales también, porque la hegemonía cultural se asienta sobre fuerza material y organización política también, ¿no? No son ideas en el aire, sino que las ideas las sostienen. Ya hemos visto lo de la de los intelectuales en el primer capítulo de Julen. Tienen su base material y por eso este ligazón a la cuestión proletaria, a la cuestión de la base económica y la desconfianza en pensar en cómo puede ser por sí mismo, en sí mismo, el arte revolucionario, porque para que sea revolucionario va a depender de cómo se sitúa respecto al proceso histórico de superación del modo de producción capitalista, ¿no? Y ahí cómo se liga con el movimiento obrero, etcétera, etcétera. Perdón, que quería aportar una última cosa, que es que todos quienes estamos aquí tenemos mucha inquietud por la situación contemporánea, por supuesto, y el texto ya hemos visto que más que respondernos ahora cómo resolver ciertas cosas, nos va dando las bases para comprender el desarrollo, bueno, el devenir de la historia en general y en particular el movimiento artístico, ¿no? ¿Por qué el arte se transforma y en base a qué a lo largo de la historia? Y nosotros tenemos inquietud no solamente por comprender esto, sino también por transformar la sociedad y el papel que va a jugar el arte en todo ello, ¿no? Pero también pienso que este texto nos remite más a esa primera parte de comprender la perspectiva materialista de la historia. Quizás sería muy interesante continuar el seminario con una compilación de Lenin, en la cual ya hay una voluntad más directa de afrontar el desarrollo de la hegemonía del proletariado y la construcción del primer Estado socialista consolidado, ¿no?, después de la Comuna de París de 1871. Y ahí pasan muchas cosas, porque eso también que hemos estado hablando, se está hablando de la relación entre revolución y arte en los años 30, pero en la Rusia revolucionaria pues también hay mucho arte que intenta producir Lenin hace fuertes críticas a esa intención de invernadero de producir una cultura proletaria de la noche a la mañana, destruyendo todas las formas de producción previas, ¿no? Ahí está el prolet cool, que es una concepción izquierdista de la revolución, voluntarista, que para entender por qué la enfrentaba Lenin, pues primero hay que entender el planteamiento de Marx y de Engels desde su base, ¿no? Y bueno, esto era lo que quería aportar. Vale, muchas gracias. Ha sido muy interesante la aportación. Se quedan, yo creo, muchísimas cosas en el aire y muchas cuestiones que abordar, aunque tal vez primero, pues eso, la tarea es fijar ciertas bases, ¿no? No sé si alguien tiene alguna aportación así apremiante, porque tal vez sea el momento de ir cerrando poco a poco. Y bueno, si nos vamos despidiendo y bueno, pues eso, la próxima sesión, simplemente comentar antes de eso de cerrar ya, que como sabéis, las presentaciones de los textos, pues
la idea es que vayan siendo, que vaya rotando, ¿no?, las personas encargadas de exponer los textos. Entonces, que bueno, tenéis la programación y si alguien se ve con fuerzas y con ganas de abordar la presentación de la semana que viene o alguna otra más adelante, pues que nos lo podéis comunicar al correo. Y bueno, pues eso, si os parece, vamos cerrando y muchas gracias otra vez más a los dos ponentes de hoy, a todas las aportaciones que habéis hecho, que han sido muy interesantes. Y eso, nos vemos dentro de 2 semanas otra vez. Gracias. Bueno, agur, chao, chao. Agur, gracias a todos y a todas. Agur, agur. Agur.